Entonces, con la palabra en esta mañana lleva por título el templo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo. El pastor Eladio ha venido hablando acerca del servicio de los ángeles. ¿Recuerdan? El servicio de los ángeles. Y hay unos versos que el Señor me dio para hacer un puente entre el servicio de los ángeles y el templo del Espíritu, para caer en el tema. Vamos a comenzar con Hebreos capítulo 9 y el verso 5. Hebreos capítulo 9 y el verso 5. Miren qué interesante. Dice, esto es hablando del Antiguo Testamento. Recuerdan que en el tabernáculo se fabricó y todo lo que había allí representaba el nuevo pacto. Entonces, cuando habla del arca del propiciatorio, diga conmigo, arca del propiciatorio. Eso es un mueble que había dentro del lugar santísimo. Encima de esa arca había esto. Dice, y sobre ella, diga sobre ella, sobre el arca, los querubines ¿de qué? De gloria. Habían 2 querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Y dice el escritor, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. En otras palabras, él no pudo explicar con detalle qué significaba esos 2 querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Nosotros sabemos que hay ángeles que nos sirven, ¿verdad que sí? Dice la Biblia que son espíritus ministradores, Hebreos 2.14, espíritus ministradores enviados, Hebreos 1.16, enviados a servicio a favor de los herederos de la salvación. Diga conmigo, yo tengo ángeles enviados por Dios a mi servicio. Ahora, esos ángeles, vamos a entrar un poquito profundo ahora. Dice, aquí hay una representación de esos ángeles. Esos son, dice, 2 querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Vamos a ver cómo lo explica Moisés en Éxodo 25 y el versículo 18 en adelante, del 18 al 22. Mira la instrucción que Dios le dio a Moisés, hablando específicamente de estos querubines y de esta cubierta, de esta tapa que se ponía sobre el arca. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Escuche bien, esa tapa, esa cubierta, ese cover que tapaba el arca, era de oro puro. Y el oro, los 2 ángeles estaban unidos. Los ángeles y la cubierta y el cover, la tapa, era de una sola pieza. Dando a entender que todo eso opera en la unidad. Que eso no es que los ángeles son una cosa y la presencia de Dios en otra. Ellos operan en el mismo sentir, unidos. Dice en los 2 extremos, verso 19, harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Quiere decir que eran parte integral de ese mueble, de esa tapa. Próximo verso 20, perdón. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno frente al otro, mirando ¿qué? Mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. En otras palabras, esos 2 ángeles que estaban hechos de la misma pieza, estaban frente al otro, uno al otro, mirando el propiciatorio. Le voy a explicar lo que es propiciatorio para que entiendan por qué los ángeles están mirando el propiciatorio. Y el verso 21. Y los pondrás el propiciatorio del arca, encima del arca. ¿Ves que el propiciatorio es una tapa? Es como cuando tú abres una caja y la vuelves a tapar. El propiciatorio encima de ¿dónde? Del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Entonces aquí va a decir en el verso 22 qué es lo que había dentro del arca. De allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio y de entre los 2 querubines que están
sobre el arca del testimonio todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Julio, ven acá un segundito. Eric, los dos, pasen por acá. Quiero hacer una ilustración. Vamos a ver si se puede tomar en el video. ¿Ok? Uno aquí, uno allá y otro acá. Uno allá y otro acá. Vamos a poner aquí esto en el medio, ¿verdad? Ahora mírense el uno al otro. Ustedes son los dos querubines, ¿no? Un ejemplo. Mirándose el uno al otro. Ok. Esos dos querubines estaban, este es el arca del testimonio, el arca del pacto. Dentro de esa arca del pacto, no tenemos tiempo para hablar en detalle de eso, pero dentro del arca habían tres cosas. Estaba la vara de Aarón que reverdeció, estaba el maná y estaban las tablas del pacto que Dios le dio a Moisés. Eran tres cosas que sucedieron sobrenaturalmente, porque las tablas no lo escribió el hombre, lo escribió Dios. El maná no lo hizo el hombre, bajó del cielo. Y la vara que reverdeció de Aarón no reverdeció porque ningún hombre hizo ningún mecanismo, sino que poderosamente Dios, para escoger entre las 12 varas, reverdeció la de Aarón para confirmar que Aarón y su descendencia serían los sacerdotes a cuidar del templo. Esas tres cosas, esos tres milagros estaban dentro del arca, pero esas tres cosas representan muchas cosas. El maná representa el pan de vida, que es Cristo. Las tablas representan la palabra de Dios que está escrita en nuestro corazón. Y la vara que reverdeció es esa simiente incorruptible de la que hemos renacido nosotros en Cristo Jesús. Todo eso estaba dentro del arca, pero sabes ahora, los ángeles estaban con los ojos puestos, miren aquí, estaban mirando el propiciatorio, que es donde venía el sacerdote a poner sangre, la sangre que traía de allá del macho cabrío que sacrificaba. Cuando él entraba, dice que no entraba sin sangre, con la sangre rociaba la tapa, y en esa tapa era donde se manifestaba la nube, la Shekinah de Dios. Diga Shekinah. Eso es un concepto hebreo, hablando de la presencia de Dios. Shekinah, ahí está. ¿Qué significa Shekinah? La presencia o morada de Dios, lugar de descanso. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, produce descanso. Entonces, cuando Dios quería hablar, vuelve al verso 20, no se vayan todavía, vuelve al verso 22, dice, de allí, ¿qué? Me declararé. ¿De dónde? De aquí, mira, de aquí, de este lugar donde la Shekinah de Dios y los ángeles, miren aquí, miren la Shekinah. Ustedes miraban ahí, los ángeles estaban pendientes a la presencia de Dios. Eso tiene un significado. Y entonces, de allí hablaré contigo entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que te mandare para los hijos de Israel. En otras palabras, Moisés de allí, de ese lugar, sacaba todas las instrucciones para dárselo al pueblo de Israel. Ahora, lo precioso, eso fue en el viejo pacto. Lo precioso ahora del nuevo pacto. ¿Qué tiene que ver los ángeles y la Shekinah del nuevo pacto? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Dónde está la Shekinah de Dios ahora? Diga, en mí. Esa presencia de Dios ahora está en cada uno de ustedes. Ya no está en un mueble. Porque el propósito de Dios hacer todo esto era que finalmente su presencia tabernaculizara dentro de nosotros. No en un pedazo de madera cubierta de oro, sino dentro de nosotros. Diga, la presencia de Dios mora en mí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya sabemos que la Shekinah de Dios mora en ti. ¿Qué hacemos con los ángeles? Los ángeles siguen pendientes a la Shekinah de Dios. Pero como está dentro de ti, por eso es que los ángeles te guardan. Porque la presencia de Dios está dentro de ti. Oh, pastor, es que yo soy tremendo. No es porque tú eres tremendo. No es porque tú te ganaste eso por obra. Es porque Dios hizo morada en ti. Y como Dios está en ti, ellos están llamados a cuidarte. Tú eres templo del Espíritu Santo ahora. Tú eres el arca de Dios ahora que ellos tienen que estar velando. Gracias. ¿Estamos claros en eso, verdad? Ahora, eso nos da una responsabilidad. Porque si los ángeles están cuidando esa presencia de Dios en nosotros, tenemos que velar lo que decimos,
como pensamos, nuestros actos, nuestras obras. Ahí pasamos entonces a primera carta a los Corintios, capítulo 6 y el verso 19. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 19. Dice el apóstol Pablo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Mire, hermano, esa Shekinah, esa presencia de Dios que estaba dentro de un tabernáculo, ¿dónde está hoy? En nosotros. Entonces Pablo dice: ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Tú sabes lo que significa la palabra ignorar? La palabra ignorar tiene dos significados. Mira, no saber, cuando una persona ignora, dice, no sé. O saber y hacer caso omiso. Hay gente que dice, yo no sabía que el Espíritu Santo moraba en mí. Esa persona está en ignorancia. Ay, yo no sabía. Ahora lo sé. Pero hay otras personas que saben que el Espíritu Santo mora en ellos y que ellos son templos del Espíritu Santo, pero lo ignoran. Hacen caso omiso a la voz del Espíritu Santo. Entonces ahí es donde el Espíritu me llevaba hace un par de semanas cuando me dio esta palabra. Me dice, no puede mi pueblo ignorar que sois templos del Espíritu Santo. A veces con la vanidad de la vida y con el afán de este siglo nos enfocamos en todos los compromisos que tenemos y el horario y estoy tarde para la cita y en todas las cosas que hay que pagar, que se nos olvida que Dios hizo morada dentro de nosotros. Dios, la presencia de Dios, la que creó el mundo, con la que Él hizo todas las cosas, Dios hizo morada en nosotros y le llamó a esa morada su templo. Diga, yo soy templo de Dios. Ahora imagínate que tú tengas conciencia de eso 24 horas al día. Que no se te olvide que tú eres templo de Dios. Imagínate. Mira cómo dice primera carta a los Corintios 3, versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, ¿qué es el templo de Dios? El cuerpo. Fíjate que el Espíritu, vamos a volver, por favor, antes de leer ese verso, vamos a volver a primera carta a los Corintios, capítulo 6, y el verso 16. Vamos a ver el verso 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Verso 17. Pero el que se une al Señor, ¿somos qué? Un espíritu con Él. Ahora, Dios hizo morada en nosotros y somos un espíritu con Él. Pero ese espíritu de Dios mora dentro del estuche que es el cuerpo, que Él compró con precio de sangre. Por eso Pablo dice, glorifica a Dios en vuestro espíritu, pero también glorifícalo ¿dónde? En el cuerpo, los cuales son de Dios y fueron comprados con precio de sangre. No es solamente, yo en espíritu sirvo a Dios y con el cuerpo hago lo que quiera. No. ¿Qué pasa si descuido el cuerpo? Aquí volvemos a primera carta a los Corintios 3, 17. Y si alguno destruyere el templo de Dios, ignorando que el Espíritu Santo de Dios mora en él, naturalmente, porque ese es el contexto, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois, ¿quiénes? Vosotros, ¿qué es? Santo. Y cuando dice santo, lo que significa es apartado. Nuestro cuerpo fue apartado para que Dios habite. Entonces, si yo estando casado tengo relaciones sexuales con otra persona, eso es un adulterio. ¿Y qué dice Pablo acerca del adulterio y de la fornicación? Huid. Tú no puedes darle ni una tregua, tienes que huir, como haces con la idolatría que huye.
Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo fue apartado, separado para Dios. A veces nos olvidamos, nos enfocamos en el espíritu, pero se nos olvida la función del cuerpo. Y la función del cuerpo somos el templo. Yo soy uno con Él en espíritu, pero ese espíritu vive dentro de un cuerpo. Entonces, diga conmigo, no quiero ignorar que soy templo del Espíritu Santo. Mira lo que dijo Esteban casi antes de morir, mientras era apedreado. Mira lo que dijo allá en Hechos 7:51. Mira lo que les dijo él al Sanedrín, al grupo de sacerdotes y escribas que habían allí. 7:51. Les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también que vosotros. Tú sabes que Esteban le estaba hablando al grupo de escribas, al Sanedrín, y estos hombres estaban haciendo resistencia contra el Espíritu Santo. Y cuando Esteban dice, ustedes siempre resisten al Espíritu, si usted hace que lo vamos a ver ahorita, un recuento en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios resistía al Espíritu Santo. ¿Y tú sabes lo que es resistir al Espíritu? Cuando el Espíritu Santo te dice que hagas algo, o que digas algo, o que te muevas algo y tú lo resistes, ok, lo resististe. Y el Espíritu te vuelve a hablar y lo resiste. ¿Qué pasa en el proceso de tú estar resistiendo al Espíritu Santo? El Espíritu Santo se contrista. Entonces no puedes orar, te encuentras que no puedes adorar a Dios, no puedes alabar, tienes la boca cerrada, no quieres leer la palabra, no quieres congregarte, no quieres servir a Dios, pero no es porque algo malo con Dios, es que has resistido, has ignorado la presencia del Espíritu Santo al no hacerle caso, le haces caso omiso. Diga, duro de cerviz. ¿Tú sabes lo que significa la cerviz? Viene de la palabra cervical. Y la cervical es la nuca. Cuando una persona está dura en la nuca, eso espiritualmente, no físicamente, porque a algunos le dan, se le encona, ¿verdad? El cuello si tú, no sé, levantas algo o no descansas mucho. Pero espiritualmente significa el que está obstinado, que no quiere humillarse ante Dios. Tiene la cerviz dura. Por eso le decía, duro de cerviz, es que no van a tener rígida. Y entonces el pueblo de Israel siempre andaba duro de cerviz. Y Dios les hacía milagros, gracias. Y Dios les abría el mar rojo. Y Dios bajaba pan del cielo. Y seguían duros de cerviz. ¿Tú sabes que Dios rechaza eso? La obstinación del corazón. Cuando Dios te dice algo, te habla y te habla y te habla y tú lo ignoras, es porque tienes la cerviz dura. Número 1, incircuncisos de corazón. En otras palabras, tu corazón está lleno de las cosas de la carne y no lo has circuncidado, no lo has cortado, no lo has echado fuera de ti para servir a Dios en libertad. Y tienen incircuncidados también los oídos. No se han quitado toda esa cerilla que les estorba escuchar la palabra de Dios. Siempre resistís al Espíritu. ¿Y tú sabes lo que Dios está haciendo con este ministerio? Dios quiere que seamos dóciles al Espíritu. Sencillos al Espíritu Santo. Que cuando el Espíritu Santo hable, nosotros podamos obedecer al Espíritu. Que cuando el Espíritu Santo se mueve en nosotros y podamos identificar, Dios está hablando, Dios me está diciendo algo. Porque si endurecemos la cerviz,
Entonces nos vamos endureciendo en el corazón, nos vamos endureciendo en el corazón. Y entonces nos pasa lo que le pasó al pueblo de Israel. Dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y somos salvos, pero sin entrar en reposo. ¿Tú has visto un salvo sin reposo? Desesperado, andando en sus caminos. Está salvo, está bendecido, pero anda en sus propios caminos. Diga, yo no quiero ignorar que soy templo del Espíritu Santo. Vamos a Isaías 63 para hacer referencia a lo que dijo Esteban de estos que resisten al Espíritu. 63 versos 10 en adelante. Dice, mas ellos, hablando del pueblo de Israel, fueron ¿qué? Rebeldes. E hicieron enojar su santo Espíritu. ¿Tú sabes lo que es que Dios manda maná? Gloria a Dios. Qué bueno que teníamos hambre y Dios mandó maná del cielo. Pero al mes se cansaron del pan y dijeron, oye, ¿y la carne? Y empezaron a pensar en la chuleta y en el marisco de Egipto. Y empezaron a quejarse con Dios, a murmurar. ¿Y qué le pasó al Señor? Dice que se enojó con ellos. Hermano, no, pastor, eso fue en el antiguo pacto. Dios no se enoja hoy. ¿Cómo? Mira, te lo voy a explicar. Dios hizo la paz contigo Dios hizo la paz contigo en cuanto a salvación. Jamás se enojará contigo en salvación. Dice, no, con una sola ofrenda te hice perfecto para siempre. Ahí nada va a impedir ni entorpecer ni darle reversa a esa obra salvífica. Pero ahora que Él está dentro de ti por causa de que te salvó, sí, Él se puede contristar dentro de ti. Sí se puede apagar dentro de ti por nuestro comportamiento. Y hermano, tener al Espíritu Santo contristado no es fácil. Mira lo que Él hizo en aquel momento para que tengamos una idea. Por lo cual, oye, hablando del Espíritu Santo, se les volvió ¿qué? ¿Quién se les volvió enemigo? Dios mismo. Se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. Hello. ¿Tú sabes lo que es que Dios mismo pelee contra ti? Te cierra las puertas. Y tú tratas por aquí y te la cerró. Y trata de edificar aquí y te lo tumba. ¿Tú has visto gente que dice, no salgo del hoyo? Le echan la culpa al diablo y no saben que es Dios mismo que está. Por causa de que se rebelaron contra Dios. Allá el profeta decía, les envié mi ejército. ¿Recuerdan lo que dijo el pastor Eladio? Les envié mi ejército. ¿Y cuál era el ejército de Dios? Pues la oruga, la langosta, el salpicón, el saltón, el revoltón, la plaga aquella de pulgas y de... En este pacto no te envían, no es visible la langosta que te entra a tu cuarto, pero te entra en tu finanza, te entra en tu salud, te entra en tu cocina, en tu matrimonio, te entra en tu casa, en tu negocio. No lo recibimos. No lo recibimos, sí. Sí. Mire, Dios para llamarte la atención hace, por el amor que Él te tiene. Dios te ama tanto que hace lo que sea por recogerte, por llamar tu atención, por amarte, por llevarte a tu gloria, hace lo que sea. Porque te ama. Diga, no resisto al Espíritu Santo. Próximo verso, María, el verso 11. Después que se enojó, dice, oye, después que se enojó, ahora dice, pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Después que estaba molesto, se acordó de sus maravillas y del amor que le tenía. Verso 12. Y que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria,
El que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu del Señor los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Gloria a Dios. Después que se manifestaba la ira de Dios, de momento Dios decía, así era el pueblo, caían en cautiverio por 50 años. En cautiverio, eran esclavos, trabajando fuerte con azotes, sin comida. Y de momento Dios le enviaba un caudillo, un juez, un rey, para sacar un profeta, para consolarlo, porque se acordaba de sus misericordias. Todo eso sucedió para nuestro ejemplo hoy. Para que hoy no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Para que podamos obedecer su palabra. Para que estemos atentos a la voz de Dios. Porque cuando Dios quiere moverte a otro nivel, cuando Dios quiere promocionarte, a veces Él tiene que corregir ciertas cosas, quitar y poner y cambiar la cablería y cambiar las cosas. Y eso a veces no gusta. Pero Él es el perito arquitecto de nuestras vidas. Él es el constructor y arquitecto es Dios. Gloria a Dios. Y mira el consejo de Santiago, capítulo 4. Mira cómo dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Cómo? Mire, nosotros vivimos en este mundo, ¿sí o no? Hay que funcionar aquí. Tenemos que trabajar, tenemos que comer, tenemos que divertirnos. Todo no es trabajo, trabajo, trabajo. Hay que divertirse, hay que ir a la playa, hay que ir al cine, hay que, no sé, como usted se divierta, hay que hacer ejercicio, hay que viajar. Pero aunque nosotros nos divertamos, porque dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, aunque disfrutemos en el mundo, no podemos ser amistad, no podemos apegarnos a esas cosas. Porque o no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Dios te da todo en abundancia para que lo disfrutes, pero no nos apegamos a eso. No nos afanamos, no nos casamos con esas cosas, porque Dios es nuestro proveedor. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Diga: amigo del mundo, enemigo de Dios. Pablo lo dice claramente en Romanos 8. Y con esto terminamos. Romanos 8 dice: por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Hay pastores que a mí me gustaría vivir en la carne y al mismo tiempo vivir en el espíritu. Me gustaría, pastor, disfrutar de los deseos de la carne y al mismo tiempo ser un bendecido en espíritu. Tú no sabes que los designios de la carne son ¿qué? Están en contra. O andas en la carne o andas en el espíritu. Porque estas dos cosas se oponen. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Cuál es el llamado de Dios en esta hora, iglesia? Dios quiere vidas apartadas. Dios es celoso. Dios es celoso. ¿Cuántos son celosos aquí? ¿Ah? ¿Usted es celoso, Andy? Yo soy celoso también con mi mujer. Oh, sí, muy celoso. No es porque no confíe, pero soy celoso. ¿Verdad? ¿Y ella también es celosa? Sí, ¿verdad? Pues Dios también es celoso contigo. ¿Cómo te quedó el ojo? Dios quiere, dice, no sabéis que el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela con celo. Y cuando desviamos la atención de Él y la ponemos en las cosas de este siglo, le da celo.
cuando nos enfuscamos en los afanes de este siglo y cuando le damos mucho color a las cosas de esta vida y no le ponemos atención y el tiempo de Él, le da celo, porque Él es un marido que nos ama. Pastores, que yo tengo mucho trabajo. Amén, gloria a Dios que tienes mucho trabajo, pero dentro de ese mucho trabajo, dale el primado a Dios. Pídele a Dios sabiduría. Dale lo primero al Señor, tu primer tiempo en el día, dáselo al Señor. Porque si ignoramos que somos templos del Espíritu Santo, se nos olvida que Él está dentro de nosotros. Y tú sabes lo que es tú vivir olvidándote que Él vive dentro de ti. Y tú tomando planes y tú haciendo las cosas y Él dice, hey, I'm here, what's up? ¿Te olvidó que estoy dentro de ti o soy un mueble en la pared? Lo que Dios ha hecho en mi vida y está haciendo en la vida de muchos de ustedes es esto, haciéndonos conciencia diariamente de la presencia de Dios en nuestra vida. Pastor, ¿cómo provoco la presencia de Dios? Adorando, alabando, declarando la palabra, leyendo, orando, buscando al Señor, creyendo su palabra. Y tú verás que tu vida va a cambiar. Y tú verás que caminarás viendo las maravillas de Dios en tu vida. ¿Cuántos reciben la palabra? Vamos a estar en pie, vamos a estar en pie.